Pero vamos a continuar con la enseñanza que habíamos dado anteriormente. En el libro de Apocalipsis, porque nosotros estamos hace algún tiempo ya metidos en el libro de Apocalipsis. Y decíamos que entre las cosas que Dios destaca y declara allí, entre otras, es que las 7 estrellas están en su diestra, y dice que las estrellas son los mensajeros de las iglesias. Y estos mensajeros no pueden ser otros sino los pastores, porque a los ángeles del cielo no necesita Dios escribirles, sino a nosotros. Acá necesitamos que nos escriba y que nosotros podamos recibir este mensaje. Y a partir de aquello, Dios puso en mi corazón hablar un poquito acerca de quiénes son estos mensajeros, estos pastores que están en la diestra de Jesús, en su diestra. ¿Cuál es el perfil de estos hombres, de estos varones? Porque en la Biblia siempre se nos da modelos, ¿sí?, referentes para que podamos nosotros emular, para que podamos copiar cómo eran ellos. Hemos notado de que Dios no le habla a la organización religiosa, no le habla a los directivos de una organización, le habla a los pastores. Y a los pastores nos pedirá cuentas, porque nosotros somos quienes estamos en contacto y enseñamos directamente al pueblo. Y debemos estar en su diestra. Habíamos visto en el Antiguo Testamento el ejemplo, el modelo de Jeremías, sobre todo Jeremías y Ezequiel. Y veíamos cómo eran estos hombres, cómo Dios los llamó, qué fue lo que les pidió, qué fue lo que les advirtió, a quiénes le envió, etcétera, etcétera. Usted lo puede recordar eso, pues, volviendo a ver el vídeo que se puso en las redes sociales. En esa misma línea quiero continuar hoy con lo que dice el Nuevo Testamento, porque alguno dirá, bueno, eso era en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, ahora estamos en la gracia, en el tiempo de la iglesia, y ahora es otra cosa. Pues veamos qué es lo que la Biblia enseña y qué es lo que Jesucristo, qué es lo que Dios mismo pide, ordena, instruye a aquellos hombres que están en la diestra de Dios. Recalco una vez más esto. Hablamos de aquellos hombres, aquellos pastores que están en la diestra de Dios. ¿Qué queremos decir con esto? ¿O qué quiere decir la Biblia con esto, que están en su diestra? Usted sabe que un cirujano diestro, con la diestra, con la mano derecha, toma el bisturí y hace la cirugía. ¿Por qué? Porque con la diestra controla y maneja a la perfección, con precisión, el instrumento. Nosotros, usted y yo, somos instrumentos de Dios. Y Dios nos tiene en su diestra porque Él nos quiere usar a sí mismo con precisión. Que entendamos que tenemos que decir lo que Él dice o nos ha dicho que digamos. Que nosotros no podemos obedecer a directrices humanas ni religiosas, ni nada. Tenemos que obedecer 100% la palabra de Dios y las directrices de Dios. Entonces vamos a ver ahora qué es lo que dice Jesucristo. La Biblia dice que Jesús estuvo predicando por las aldeas, por los pueblos. Dice que predicaba el reino de Dios y decía: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo predicaba por todos lados, en las sinagogas y en todo sitio. Y dice que sanaba a los enfermos y echaba fuera a los demonios. Y se juntó mucha gente, una gran multitud que comenzó a seguirle. Y Él miró las multitudes y le dio pena, porque las vio como ovejas, como rebaños que no tenían pastor. Entonces Jesús dijo: no, el pueblo necesita pastores. Necesita mis pastores, pastores que estén en mi diestra, que yo los pueda guiar y que puedan apacentar este pueblo. Entonces, viendo la multitud, Jesús llamó a sus discípulos. Y en este caso nos vamos al capítulo 10 de Mateo, y dice que Él llamó a sus discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar también toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y a los que llamó fueron los 12 apóstoles. ¿Ustedes saben cuáles son? Pedro, Andrés, Jacobo, Juan,
Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo el menor, el otro Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo o Judas Tadeo, Simón el cananista y por último Judas Iscariote, el que después le entregó. A estos, la Biblia dice que a estos 12 les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, a estos 12, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. A estos 12 los envió y les dio instrucciones. Ahora pónganme atención. Vamos a mirar, vamos a ver, vamos a conocer en esta mañana cuál es el perfil de los siervos de Dios, de aquellos que están en su diestra. Ya en el Nuevo Testamento hablamos de Jesucristo y sus discípulos, y este llamado que Él hizo y estas instrucciones que les dio son instrucciones para todos aquellos que Él ha llamado también para predicar su palabra. Esto no ha cambiado. Esto no ha cambiado. Esto sigue siendo lo mismo hasta en nuestros días. Y dice que les envió y les dio instrucciones diciendo, pongan atención, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id primeramente a la casa, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pongan atención, lo primero que tenemos que entender es que lo que se nos mandó es a predicarle primeramente a la iglesia. La gente dice, no, pastor, la iglesia, afuera hay que predicar. Sí, afuera también hay que predicar, pero primeramente es a la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo en que está presente la apostasía de la iglesia. Estamos en medio de una iglesia apóstata, pero que no sabe que está en apostasía, que cree que está bien, que cree que está bien, que cree que está en avivamiento, y no sabe que eso es infección. La infección también hincha y agranda las partes de nuestro cuerpo que están infectados. No es crecimiento de Dios, es apostasía. Y la iglesia no sabe que está en apostasía. Los pastores no saben que están en apostasía. Por eso es que en este último tiempo Dios nos manda a predicarle primeramente a las ovejas perdidas. Escúchenme, ovejas perdidas. Ovejas perdidas. Están en la iglesia, están en el rebaño, pero están perdidos. Siempre digo que entre la iglesia hay gente adúltera. Tenemos una buena cantidad de gente adúltera dentro de las iglesias. Tenemos jóvenes fornicarios. Están en la iglesia, se las puede contar como ovejas, pero son ovejas perdidas. Por eso es que los pastores no podemos dejar de predicar contra el pecado, contra el chisme, contra el resentimiento. Tantos problemas que tenemos en las iglesias por peleas y por resentidos. Y no me digan ni que no. ¿Cuántas veces me ha tocado estar resolviendo problemas entre hermanos que están peleados, que no se pueden ver, que no se hablan? Ovejas perdidas en la casa de Israel. Y es por eso que toca estar, habla y habla. Gente que tiene una boca, una lengua viperina, que no se detiene ante nada y habla lo que le sale de dónde, qué será o de dónde será que le sale. Y habla sin saber ni tener ninguna seguridad de nada. Entonces, ir primeramente y predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, hermanos, los siervos de Dios, escúchenme, fuimos llamados por Dios, por Jesucristo, para primeramente predicarles a ustedes. Y predicarle. Ahora, yo sé que hay un remanente, pero la gran mayoría, me da pena decirlo, pero lo tengo que decir, pero la gran mayoría no es el remanente de Dios.
Es solamente un número mínimo, reducido. Podemos ser evangélicos, pero eso no te asegura que eres el remanente de Dios. Podemos asistir a la iglesia y cumplir con lo que se supone que se debe cumplir en la iglesia, pero lo importante es tu corazón, es tu vida, es cómo vives allá afuera, en tu casa, en tu trabajo, en tu negocio, en la relación con tu mujer, con tus hijos, lo que haces en tu vida privada. Entonces, y usted sabe que es así, y usted necesita pastores que le estén predicando primeramente a la iglesia, y luego pues vamos a predicar afuera. Porque bien pudiéramos estar buscando las almas afuera y aquí la gente perdida. Dios no quiere eso. En segundo lugar, nos manda a predicar el evangelio del reino. Y yendo a predicar el evangelio del reino. La iglesia, en términos generales, no predica el reino de Dios, predica la cruz de Cristo. Y no es que esté mal predicar la cruz de Cristo. Cristo murió en la cruz y con su sacrificio nos rescató a nosotros del pecado. Y también rescató la tierra. Yo siempre quiero que entiendan que Jesús no solamente murió por los escogidos en la cruz del Calvario, sino que también murió para redimir el planeta Tierra. Este planeta es de Dios. Y Dios lo creó para vivir Él con sus hijos en esta tierra. Por el pecado, Él dejó el planeta y se fue al cielo. Pero en Génesis, cuando Él creó al hombre, Él se paseaba al aire del día con Adán y Eva en el huerto del Edén. Y les dijo que tengan muchos hijos. Todavía no había pecado. Todavía no había pecado. Y su plan era morar con sus hijos sobre la tierra. Pero por el pecado, Dios se retiró y le dejó al hombre autogobernándose. Aunque es el diablo quien está detrás de todos los gobiernos humanos. Y por eso el mundo está como está y la maldad ha subido tanto como está. Pero Dios, desde que el hombre cayó, porque Dios le había entregado, ¿por qué dejó Dios al hombre con la tierra aquí? Porque cuando Él creó al hombre, le entregó la tierra, le dijo señoreado. Le entregó al hombre la tierra, no se la entregó al diablo. El diablo no es dueño ni de su trinche. Él es ladrón, usurpador. Y lo que Él ha hecho es manipular al hombre, al ser humano, y a través del pecado y del hombre está gobernando la tierra. Y se ha constituido en el príncipe de este mundo. Pero no porque Dios le haya entregado la tierra, jamás lo hizo. Dios la entregó al hombre. Pero Dios comenzó un plan de restauración desde el momento en que el hombre cayó, para volver a recuperar la tierra, a tener sus hijos sobre la tierra, para poder Él venir a vivir con nosotros. Tal es así que si usted lee Apocalipsis al final, usted encuentra que después del juicio final, cuando ya el diablo es lanzado al lago de fuego, ya el anticristo y el falso profeta 1000 años antes fueron lanzados al lago de fuego. Cuando ya el diablo y todos sus demonios son lanzados al lago de fuego, y también los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida también serán lanzados al lago de fuego, y queden solamente los justos. Dios va a renovar y restaurar esa tierra, y aquí en la tierra viviremos solamente los hijos de Dios. No habrá un solo ser humano pecador. Todos ellos irán al infierno. Entonces Dios descenderá del cielo en su trono, en la Nueva Jerusalén, y morará con los hombres. Y la Biblia dice a continuación, más abajito, que nosotros le serviremos y que veremos su rostro. Y Él será nuestro Dios, nuestro Padre, y nosotros seremos sus hijos.
y se cumplirá el propósito de Dios. El tema central de la Biblia, por Dios, entendámoslo bien, no es la cruz, es el reino de los cielos. Jesucristo no vino a predicar la cruz, vino a predicar el reino de los cielos. La cruz fue necesaria y bendito sea Dios, y adoramos a Dios por Jesucristo, porque en la cruz Él nos redimió. Pero la cruz fue el precio que Jesús pagó para tener el reino de los cielos. El objetivo era el reino de los cielos. Y Dios lo que quiere es el reino de los cielos sobre la tierra, para poder Él morar con sus hijos sobre la tierra. La cruz fue el precio, el pago, para volver a recuperar, redimir la tierra y también a la humanidad, a los escogidos. Se nos mandó a predicar el reino de los cielos. Vayamos más allá de la cruz. Prediquemos la cruz de Cristo, porque la gente necesita arrepentirse para entrar en el reino de los cielos. Y no se puede arrepentir sino a través de Jesucristo, a través de la cruz de Cristo. Pero no nos quedemos en la cruz. Yo siempre digo que los católicos se quedaron en la cruz. Quizás los evangélicos avanzaron un poquito más, se quedaron en la tumba vacía. Pero tenemos que ir más allá. Tenemos que ir al reino de los cielos. Porque Jesucristo no solamente murió, no solamente resucitó, y no solamente eso, sino que también se fue al reino, se fue al cielo. Y no solamente eso, sino que además va a volver y viene para reinar, para establecer el reino de los cielos sobre la tierra. Tenemos que predicar el evangelio del reino. Ir y predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Escúcheme, Dios nos ha llamado a aquellos siervos y pastores que estamos en su mano, en su diestra. Nos ha llamado primero para predicarle a la iglesia, a las ovejas perdidas, porque en la iglesia hay gente perdida. Algunos creen que los otros perdidos están allá y que todos los de acá ya están salvos. Mentira, la Biblia no es así. Dice que hay ovejas perdidas dentro del pueblo de Dios. Y para predicarle a la iglesia hace falta pantalones. Porque es fácil decir los borrachos, los idólatras. Aquí nos despapallamos hablando de ellos. Pero otra cosa es decirte a ti: ¿sabes qué? Si estás en adulterio te vas para el infierno. Si estás en fornicación te vas para el infierno. Si andas odiando y no perdonas, escúcheme, los que no perdonan se van para el infierno. Tanto como el criminal. Porque si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Y me va a decir usted que Dios le va a dejar entrar al cielo sin que usted perdone, sin estar usted perdonado, por cuanto usted no perdonó a sus semejantes. Eso no es una doctrina sencilla, menor. Perdona. Pídele a Dios la fortaleza para hacerlo, porque de lo contrario no entrarás al reino de los cielos. Ovejas perdidas, y a algunos no les gusta que les diga eso. Se enojan. Este pastor es legalista, este pastor es extremista, es fanático. Si Dios sabe que somos humanos, que no somos perfectos, que no hay justo ni a uno, siquiera en la iglesia. Y comienzan a defenderse y a justificar su pecado, en vez de decir: amén, voy a perdonar y voy a hacer las cosas como Dios me manda. Primero, hay que predicarle primeramente, vale la redundancia, a las ovejas perdidas de la iglesia, de la casa de Israel. Usted sabe que Jesucristo vino del cielo y nunca salió del territorio de Israel. Solo predicó al pueblo de Dios. No le predicó a los gentiles, ni a los romanos, ni siquiera a los samaritanos. Él predicó en Galilea, al norte, predicó en Judea, donde estaba Jerusalén y sus alrededores.
Pero no entró a Samaria. Y la única vez que predicó en Samaria, sí predicó una vez, fue cuando se encontró con la mujer samaritana en el pozo. Ahí se quedó, creo, 4 días en Sicar. Pero de ahí él no predicó en Samaria. Él no vino para los samaritanos ni para los gentiles. Él vino para el pueblo de Dios, para Israel. Y mandó a sus discípulos que primeramente prediquemos a la casa de Israel, a la casa de Dios, a la iglesia, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En segundo lugar, hay que predicar el reino de los cielos. La iglesia tiene que entender esto. Siempre hay excepciones, buenas excepciones, como siempre decimos. Pero en términos generales, la iglesia no predica el reino de los cielos. Ni siquiera entienden bien el concepto de lo que es el reino de los cielos. El reino de los cielos, escúcheme, es un reino literal, territorial, que Jesús, que ya mismo viene corporalmente, va a establecer sobre todo el planeta Tierra. Es un reino literal. Jesús siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores de este reino, el reino de los cielos. Un reino de justicia, un reino de paz y un reino de prosperidad. Porque lo que los pueblos necesitan son esas 3 cosas: justicia, paz y seguridad. En ese orden. Si no hay justicia, no hay paz. Y si no hay paz, no hay prosperidad. En medio de la violencia, en medio de los asaltos, en medio de las vacunas, en medio de los secuestros, ¿qué negocio puede prosperar? ¿Quién puede hacer inversión? No hay prosperidad, no hay trabajo, no hay nada. Se requiere primeramente paz, seguridad, para que haya prosperidad. Y para que haya paz, primero tiene que haber justicia. Porque si el corrupto no es castigado, entonces no puede haber paz. Eso genera violencia. Entonces, el reino de los cielos es un reino de justicia, de paz y de seguridad y de prosperidad. Ese es el reino de los cielos. Prediquemos eso y digámosle a la gente que eso solamente se va a obtener cuando Jesucristo venga, y que ya mismito viene. Pero para entrar en ese reino uno tiene que arrepentirse. Por eso Jesús dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si estás en adulterio, fornicación, envidias, chismes y cuánta cosa, no puedes entrar al reino de los cielos. Tienes que arrepentirte. Y para arrepentirse hay que poner la fe en Jesucristo, porque Jesucristo perdona los pecados cometidos. Pero no solamente perdona los pecados cometidos, sino que también quita de ti los pecados para que no los sigas practicando. Te mata el pecado. Y además te hace nacer de nuevo, te hace una nueva persona para que puedas hacer la voluntad de Dios. Eso es arrepentimiento. Y eso es solamente a través de Jesucristo. Así que, hermanos, primero prediquémosles a las ovejas perdidas que ya están dentro de la iglesia. Esto es incómodo, pero toca hacerlo. Mucha gente opta por irse a otra iglesia donde no le molesten tanto, donde el pastor predique de todo, pero que no les incomode, que le predique prosperidad y de gracia y que la salvación no se pierde, y etcétera, etcétera, pero que no le pongan el dedo en la llaga. Y el pastor tiene que ser valiente para hacerlo, aunque se quede sin miembros, aunque se quede sin diezmos y ofrendas. En segundo lugar, hay que predicar el reino de los cielos. No te quedes en la cruz es gloriosa, pero no te quedes en la cruz. No te quedes en el puente, pasa al otro lado, porque la cruz es el puente para pasar al reino de los cielos. Es lindo un puente, ¿no es cierto? La cruz de Cristo es el puente para pasar a la gloria eterna. Jesús es el camino al Padre, al reino de los cielos. Y en tercer lugar, escúchenme, no haga negocio
Esto es lo que Jesús les dijo a sus llamados, a sus discípulos, a sus apóstoles. Más que al pueblo en general, se lo dijo a sus discípulos y apóstoles. Así que esta palabra, aunque es para todo el pueblo, sin embargo, en manera más específica, es para los que servimos a Dios. No hagas negocio con el ministerio. No hagas negocios con los milagros. No hagas negocio con eso de sacar supuestamente demonios. No hagas negocio ni cobres plata, ni siquiera porque resucites muertos. No se provean de oro, ni plata, ni cobre, ni casas, ni carros, ni mansiones, ni aviones. Ni cobre en vuestros cintos, ni de 2 túnicas, ni de alforja para el camino, ni de calzado, ni de bordón. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su alimento o de su salario. Ahora, si somos obreros, ¿obreros de quiénes somos? Verán, perdonarán, lo digo esto con toda la modestia y con todo el respeto para ustedes. Yo no soy siervo de ustedes. Yo no soy obrero de ustedes, yo soy obrero de Dios. Que trabajo para ustedes, pero mi patrón, mi Señor, es Dios. Yo no obedezco lo que ustedes dicen, yo obedezco lo que mi patrón dice. Los siervos estamos en las manos de Dios y nuestro patrón es Dios. Y nosotros vivimos de lo que Dios nos paga. Que el cielo quiera hacer a través de las ofrendas y el dinero de la iglesia, amén, cuando eso sea necesario. Pero mi patrón es Dios, por eso que predico lo que Él me manda decir, aunque me quede solo. Total, no vivo de ustedes, vivo de Dios. Dios siempre me ha sostenido. Y es por eso que hasta la fecha yo no he vivido del ministerio. Siempre Dios me ha dado alguna oportunidad de trabajar secularmente y tener mi ingreso. Y puedo decir lo mismo de Él, porque tampoco le pagamos a Él, ni a nadie que trabaje en el ministerio. Porque mientras Dios nos dé las manos y la oportunidad de tener un ingreso, pues vamos a mantener esta gloria para nosotros. Si algún día llega a ser necesario, pues y así Dios lo quiere que así sea. Pero por ahora eso no es así. Así que Dios nos ha ordenado que no hagamos negocio con el ministerio. Pero hoy en día tenemos, hermano, una plaga enorme por todo el mundo de gente que hace negocio a más no poder con la iglesia. Ya no saben qué inventarse para sacarle la plata a la gente. Ya no saben por qué nomás hacer pactos. Se inventan cosa tras cosa y siempre te están pidiendo el dinero. Entonces, estamos hablando de aquellos hombres a los cuales Dios llamó para el ministerio. Este es el perfil, este fue el discurso de iniciación a sus discípulos, a sus apóstoles. Jesús no les motivó, Jesús les aclaró, les dio instrucciones. Nuestra motivación es el reino de los cielos. Nuestra paga es el reino de los cielos. Es allá donde vamos a recibir el sueldo, Edwin. Allá está nuestra riqueza, no te preocupes. Y que estamos ganando durísimo nosotros. Solamente que todo está acumulándose en el reino de los cielos. Porque queremos ser grandes en el reino de los cielos. Aquí no nos importa. Entonces, el obrero es digno de su alimento, pero el obrero de Dios, es Dios quien nos sostiene, y te aseguro que Dios no nos va a dejar. Entonces, tres cosas, tres instrucciones
3 órdenes así, bien puntuales, de entrada les dio Jesucristo. Primero, vayan y predíquenme a las ovejas perdidas de Israel. No te canses de hablarle a la gente de que se arrepienta. No te creas que porque viene a la iglesia y asiste, ya todo está bien. Háblale. Ahora, si alguno está bien, no le hace daño el mensaje. Al contrario, la afirma. Pero hay tanta gente que sí está mal y que sí necesita escuchar el mensaje del arrepentimiento y del reino de los cielos, con la aclaración de que al reino de los cielos van a entrar la gente que se arrepiente, no la gente que está en pecado. Entonces, primero a la iglesia, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Soy muy reiterativo en esto. Y número 2, hay que predicar el evangelio del reino. Hay que predicar el mensaje correcto y el mensaje completo, el reino de los cielos. Número 3, no hay que hacer riquezas con el ministerio. Cómprese su casa. Al pastor le digo esto: cómprese su casa, pero cómprese con su plata. Yo siempre digo, vea, si va a comprar una casa, cómprese con su dinero. O si alguien le regala por ahí, listo. Pero no se compre el dinero, no trate de hacer su casa con el dinero de la gente del pueblo. Eso no es ético, no es correcto. Los pastores, lo que tenemos que recibir, si recibimos de la iglesia, es lo necesario. Yo diría, escúcheme, déjeme hablar así. Yo diría que un pastor debería recibir el sueldo promedio de la gente que asiste a su iglesia. No debería recibir más. Porque no podría el pastor, es deshonesto que el pastor viva bien exprimiéndole a la gente de la iglesia con los pocos recursos que la gente puede dar, y que el pastor esté viviendo cuerpo de rey. Yo tengo libertad para decir esto, porque nosotros nunca hemos recibido sueldo de la iglesia. Y esto es una gloria nuestra, como decía Pablo. No quiero que esta mi gloria me la sea quitada. Que predique el evangelio gratis, teniendo derecho a recibir. Pero le repito una vez más, yo no puedo concebir que un pastor con una iglesia de gente humilde, sencilla, esté viajando por Estados Unidos. Que se vaya de vacaciones. Que se compre un buen carro. Cuando antes el pastor andaba más pelado que una pepa de aguacate. Esto es duro. Y a muchos no les va a gustar, pero hay que decirlo. Porque me enviaron a predicarle a las ovejas perdidas de la casa de Israel, incluidos pastores. Digo, si somos honestos, si tenemos conciencia delante de Dios. Luego de esto, Jesús comienza a dar advertencias y recomendaciones. Él dice: mas cuando entréis en una ciudad o alguna aldea, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Recomendaciones para siervos de Dios. No es bueno andar de casa en casa. Eso va a traer problemas. Yo recomiendo a los pastores y a los líderes de la iglesia: visiten a los hermanos que están enfermos, que están en necesidad. Pero no les recomiendo mucho que comience a hacer turismo, yendo a visitar por visitar. Te vas a llenar de chismes y el diablo te va a poner tropiezo por ahí. A no ser que sean amigos, familia, listo. Pero comenzar a ir de casa en casa por los hermanos, no recomiendo. No recomiendo. Vaya donde le necesiten y usted vaya con un propósito. De lo contrario, no recomiendo mucho que se están dando de casa en casa. Y al entrar en la casa les decía, saludarla.
Si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, pero si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa, oh ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Entendamos que no fuimos llamados para ser populares. ¿Sabe cuál es el problema de los pastores? Que quieren quedar bien, que quieren que la gente los quiera, que quieren ser estrellas del púlpito, que quieren ser amados por las multitudes. Y eso es carnal, eso es humano. Y Jesucristo más bien nos dijo que los que a Él le servimos no vamos a ser populares, porque el mensaje que tenemos que dar es un mensaje confrontativo, que incomoda, que molesta. Pero hoy en día tenemos pastores que no quieren predicar la palabra de Dios, que no quieren incomodar al pueblo, quieren ser coaching, quieren ser motivadores, quieren hacer que la gente se ría y que si llora, llore de emoción y de alegría, pero que no llore por el pecado, que no se corrija, porque lo que quieren es ser aplaudidos, lo que quieren es ser amados, recibir honores. Pero Jesucristo nos aclaró y dijo: señores, ustedes no van a ser populares. Y olvídate de hacerte rico en la iglesia. Y anda y predica el mensaje correcto. Háblales acerca del reino de los cielos y que hay que arrepentirse para entrar al reino de los cielos. No les vayas a estar hablando de prosperidad, de que este año te vas a sacar la lotería, que este año te casas y un poco de cosas más. Predícales que el reino de los cielos está cerquita y que hay que arrepentirse. Y que no porque estás en la iglesia o porque eres evangélico, católico, mormón, lo que sea, ya estás bien. Hay que arrepentirse. Como repito, si algunos están andando bien, Dios lo bendiga. Y este mensaje no te va a hacer daño, al contrario, te afirma más. Pero si estás chueco, agradece a Dios que se te predique de esta manera. Y cada uno examínese delante de Dios y con la guía del Espíritu Santo. He aquí, escúcheme, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Ahora, si los apóstoles, los discípulos son las ovejas, ¿quiénes son los lobos? Si vemos el contexto, está hablando a la casa de Israel, al pueblo de Dios. ¿Quiénes eran los lobos de los apóstoles? Eran los fariseos, los escribas. Y estos no eran la gente de afuera, estos eran los sacerdotes, eran la gente que ministraba al pueblo. Eran los religiosos. Ahora, no quiere decir que todos son lobos, pero Jesús dijo que el trigo y la cizaña están juntos, y que en la red estamos juntos, buenos peces y malos peces. Entonces Jesucristo dijo: vean, señores, a los verdaderos siervos de Dios, yo les envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas, en este tiempo sería en sus iglesias, os azotarán. ¿Quiénes? Los que predican, los que siguen estas tres instrucciones. Número 1, que le predican a la iglesia su pecado. Número 2, los que predican arrepentimiento para entrar en el reino de los cielos. Número 3, los que no están detrás de la plata, sino que están queriendo servirle a Dios, sabiendo que su recompensa, su paga, está en el reino de los cielos. No vamos a cambiar la gloria por tristes
monedas acá abajo. Ni por fierros, ni por paredes, ni por nada. Sed pues prudentes como serpiente y sencillos como paloma. Guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos, a los reyes y a los gentiles. Cada vez que Dios, pastor, cada vez que Dios permita que seas perseguido, atacado, azotado, calumniado, recuerda que es no para tu destrucción, sino porque Dios quiere usar eso como testimonio a los impíos y también a la gente que no conoce al Señor. Y cuando os entreguen, no os preocupéis por qué o cómo hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. No se refiere a la predicación, se refiere a cómo responder en esos momentos en que somos perseguidos. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu, vuestro Padre, que habla en vosotros. Advertencia: el hermano entregará la muerte al hermano, y los padres a los hijos, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir también. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Esto es algo que tenemos que tener bien clarito los siervos de Dios. No fuimos enviados para ser queridos y ser populares. Digo, si somos de aquellos que estamos en la diestra de Dios. No fuimos llamados para ser populares. Por eso es que cada vez que me ignoran, cada vez que me rechazan, me calumnian, yo ya no me sorprendo. Si es que es por hacer la justicia, por hacer lo bueno, lo correcto. Porque Jesús me advirtió ya que me llamó no para ser popular, sino para ser aborrecido inclusive de todas las gentes. Por causa del nombre de Jesús, no por chismoso, no por ladrón. Y si me acusan de alguna cosa, que sea mentira. Que sea más bien porque somos, en el fondo, nos acusan porque somos hijos de Dios. Y andamos en su temor. Entonces, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, dijo Jesús. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. O sea, vamos a ser perseguidos. Yo no sé si me hago entender. Entendamos que no es que nos van a poner likes y corazoncitos en el internet. Nos van a aborrecer, nos van a criticar, nos van a calumniar, nos van a odiar. Y nos van a ignorar. Pero, ¿qué importa? Sabemos que así va a ser. Y esa es la marca de que somos siervos de Dios. Más bien deberíamos preocuparnos si todo el mundo nos quiere, si todo el mundo habla bien de nosotros, si todo el mundo nos aplaude. Ahí preocúpate, porque no eres o no estás cumpliendo con el perfil que Dios dice en su palabra. Por eso que no le tengas miedo de hablarle al vecino. Ay, que pues enoja muy bien. Háblale. Más bien, agradece a Dios que te estén odiando, que te estén calumniando y te miren mal por causa de la palabra del Señor. Que no sea porque andas en chismes, sino por lo que hablas de Dios y por las cosas buenas que haces. Si usted lee el libro de los Hechos, dice que los cristianos se sentían privilegiados y gozosos porque eran perseguidos por causa de Jesucristo. Lejos de quejarse, nada, más bien alababan y glorificaban a Dios, porque esas son las marcas de aquellos que le sirven a Dios. Así que, hermano, olvídate de tu imagen, de tu... Ay, es que por testimonio, escuchen, es que el testimonio no es lo que la gente habla, el testimonio es lo que tú eres. Si por actuar bien te calumnian, pues eso es buen testimonio.
El asunto es que tú no andes mal y que no te calumnien con motivos, sino que todo sea falso y mentira. Como decía las bienaventuranzas, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Bienaventurado. Pero que sea mentira lo que están diciendo. Si con mentiras te calumnian, bendito sea Dios. Gózate, eres bienaventurado. ¿Qué más dice Jesús? Para ir terminando. El discípulo, escúcheme, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Tú eres el siervo, Jesucristo es el maestro, el Señor. Tú eres el discípulo, Él es el maestro. El discípulo no es más que el maestro. Si Jesús, siendo el maestro, le criticaron, le aborrecieron, Jesús no era popular. Jesús no era popular. Lo seguían la gente que quería que lo sanen, pero popular no era. Habrán habido excepciones de gente que sí lo quería, pero no era popular. Por eso que en el día de la crucifixión toda la multitud gritaba: crucifícale, crucifícale. Y quizá muchos los que habían sido sanados por él. Jesús no era popular, porque el mensaje de Jesús era confrontativo. Él hablaba del pecado. Él no toleraba la inmundicia y el pecado. Entonces, tú no puedes ser mejor que Jesús. ¿Cómo se te ocurre que tú vas a recibir aplausos cuando a Jesús, tu maestro, no lo aplaudieron, lo crucificaron? Se dice que Pedro, cuando lo iban a matar, lo iban a crucificar también los romanos, porque esa era la forma de muerte de los romanos más popular que tenían. Y dicen que él les dijo: ¿saben qué? Les ruego un favor, un último deseo, el último deseo de cada muerto, de cada penitente: crucifíquenme boca abajo, porque no merezco ser crucificado como mi Señor Jesús. Cuando tú sufres por causa del Señor Jesús, dile: Señor, no merezco sufrir, ni siquiera sufrir como tú. Es un honor, es un placer sufrir por ti, Señor. Entonces, así son las cosas. Así que no los temáis, dijo Jesús, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Mírame acá. No tengas miedo. Eso le dijo Dios a Jeremías, le dijo a Ezequiel: no tengas miedo de ellos. Sí van a pelear contra ti, pero no te van a vencer. No temas. Lo que yo les enseño aquí en la iglesia, vayan y enséñenlo allá afuera. Lo que usted aprende al oído del pastor, lo que aprende en su casa, en su meditación, estando en la presencia de Dios, con su palabra y en oración, proclámelo desde las azoteas. Sea el mensaje que sea, por muy duro que sea, proclámelo. Grítelo, quiere decir. No tengas miedo. Y no temas si te botan de la iglesia. No temas si te sacan de la organización. No temas si te llaman hereje o te dicen que tienes doctrina de demonios. No teman a los que pueden matar el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Y si no hay que tenerle miedo al que nos puede matar el cuerpo, ¿por qué tenerle miedo al que nos vaya a sacar de una organización? O al que nos quiera sacar del barrio.
o al que nos quiere echar de la familia. Temed más bien a aquel que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. Si en esta vida hay que temerle a alguien, es a Dios. Más bien hay que tener temor de Dios. No hagas lo malo por temor de Dios, porque a Dios hay que tenerle miedo, no a los hombres. Jesús dijo, además les digo otra cosa, ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Aquí saben decir 3 por $1, lleve 5 por $1, le dice. Y usted dice, ya está, dame este grupito, y le ponen uno más todavía. Y Dios le dice, mira, ese uno más que no te costó nada, que te llevan hasta de yapa. Ni siquiera ese pajarito que se vende 2 por 1 cuarto cae a tierra sin vuestro Padre, sin la voluntad de Dios. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Cuántos saben cuántos cabellos tienen en su cabeza? Sin embargo, Dios sabe cuántos cabellos están en tu cabeza. Él sabe cuántos se cayeron esta mañana en la ducha o en el cepillo. Así que no temáis, porque ustedes valen más que 1000 cabellos y más que muchos pajarillos. No teman. Digan lo que tengan que decir, lo que Dios nos manda a decir, lo que hemos oído en su secreto, lo que Él nos ha hablado en su palabra. Vayamos y prediquémosle a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y digámosle a los hermanos de la iglesia que si están practicando el pecado, se están perdiendo, se van para el infierno, que es hora de arrepentirse y de volverse a Dios, porque Dios no quiere tu muerte, sino de que te vuelvas de tus caminos y que vivas. Volveos, arrepiéntanse y entren al reino de los cielos. El grave error es pensar que todos los que están en la iglesia son salvos. Y el problema es que hay pastores que afirman eso a su gente, en vez de predicar lo que la Biblia manda a predicar. En vez de predicar arrepentimiento, predican seguridad de la salvación. Y le dan una falsa seguridad, porque la seguridad de la salvación está en el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay seguridad de tu salvación. Si todavía estás en pecado, practicando el pecado, tú no estás salvo, aunque te lo hayan asegurado. Ahora, hay que tener valentía, porque van a decir que yo soy un ignorante, que predico salvación por obras, pero me resbala. Yo he entendido por la Escritura que estoy en las manos de Dios y que tengo que tener la valentía para decir lo que Él me enseña en su palabra, cueste lo que me cueste. Amén. Así que no os temáis. A cualquiera pues que me niegue delante de los hombres, por miedo o por vergüenza, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me confiese, que tenga los pantalones para decir lo que yo le mando a decir, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entienda esto. Dijo Jesús, no penséis que yo he venido para traer paz a la tierra. No penséis que yo he venido como motivador, como coaching. No penséis que yo he venido para hacerles sentir bien. Yo he venido para poner en disensión, para traer espada y poner en disensión, en pelea. Porque en una casa de 5, 2 estarán contra 3 y 3 contra 2. Yo he venido a traer espada. He venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra,
Bueno, ellas siempre pelean, pero en este caso se refiere a pelear por Jesucristo, no por el hijo de la vieja, sino por causa de Jesucristo. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Yo he venido para poner división en la iglesia. ¿Por qué? Porque el mensaje de Dios divide, confronta. Eso siempre va a ser así. Y eso lo advirtió Jesús. No piensen que yo he venido. Yo fuego traje a la tierra, dice en el otro evangelio. Si alguno ama padre o madre más que a mí, vean, señores, si por Jesucristo a veces hay que pelear con papá y con mamá en algunos casos, no se diga aquí pelearnos entre nosotros por causa de la verdad. No digo esas peleas por tonterías. Estoy hablando una división por causa de la verdad, por causa de Jesucristo. Si a lo mejor toca un momento dado en que tengas que decidir entre Jesucristo y tu papá, o tu mamá, o tus hijos. Él dijo, yo he venido a poner división en una casa de 5, 3 contra 2 y 2 contra 3. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Estamos advertidos. ¿Sabe usted que una de las cosas que más nos duele a los cristianos es que en la misma iglesia nos estén atacando? Que en la iglesia estén hablando mal de mí. Yo entendería que los de afuera, pero en la misma, es que esto no puede ser así. Así tiene que ser, así dice la Biblia que es. Por eso nunca te vayas de la iglesia porque alguien habló mal de ti. Vayas a la iglesia que te vayas a meter, lo mismo es. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí. Si tú quieres en esta vida gozar de bienestar, que todo el mundo te quiera, que nadie hable mal de ti, que prefieres no meterte y no decir nada para que nadie... Tú estás perdiendo tu vida. Tú crees que estás hallando, tú crees que estás bien, pero estás mal. Te estás perdiendo. Pero si tú por causa de Jesucristo valientemente te metes en problemas por la verdad, por predicar de Jesucristo, y sales mal parado, sales calumniado, en realidad tú no estás perdiendo, estás hallando tu vida. Estas son las advertencias que Jesucristo hace a aquellos que nos ha llamado a servirle. Esto es Biblia y esto no ha pasado de moda. La palabra de Dios permanece para siempre. Eso es lo que Él dijo a sus discípulos que Él llamó. Así son los hombres y mujeres que están en la diestra de Dios, en la diestra de Jesucristo. Ese es el precio que hay que pagar. Póngase en pie, vamos a orar. Oh Dios, te damos gracias infinitas por tu palabra. Te quiero dar gracias, Señor, por haber llamado, por tener siervos. Yo sé que en muchas iglesias y en todo el mundo tú tienes verdaderos siervos, gente que tú has llamado, que no son voluntarios, que no entraron al ministerio por tener un empleo nada más, que no entraron al ministerio para hacerse ricos y lucrar, sino que fueron llamados por ti y que están claros de cuál es nuestro llamamiento y cuáles son nuestras instrucciones.
Y en esta mañana las hemos citado por tu palabra. Oh Dios, que tus siervos, aquellos que están en tu diestra, que no tengan miedo, que no tengan temor de predicar arrepentimiento, de denunciar el pecado de las ovejas perdidas de la casa de Israel, de la iglesia. Oh Dios, haz que entendamos todos los siervos tuyos, que no porque pertenecen a nuestra organización, no porque están en nuestra congregación, todos están bien. Que entendamos que estamos en la apostasía final que está profetizada en la Biblia. Y que esta apostasía no es que la gente abandona las iglesias, no. La iglesia se llena más y más y más. ¿Por qué? Porque hemos permitido que el mundo esté en la iglesia. Porque ya no hablamos contra el pecado. Porque hemos permitido que los pecadores se metan a la iglesia sin arrepentirse. Y que puedan seguir practicando el pecado a pretexto de una gracia mal entendida. Una gracia pervertida. Oh Dios, levanta varones y siervos valientes que entiendan que tú eres su jefe, que tú eres su patrón, que entienda que Él es obrero de ti. Oh Padre, que puedan decirle a la iglesia lo que la iglesia necesita oír. La iglesia no necesita motivadores, no necesita coaches, no necesita gente que le haga sentir bien, necesita gente que le denuncie el pecado, que le llame al arrepentimiento, que redarguya al pueblo. Porque si bien es cierto que sí hay verdaderos cristianos y que sí hay este remanente siempre, pero la gran mayoría necesita arrepentimiento. Así como Israel en los días de Jesucristo. Era el pueblo de Dios, pero un pueblo que estaba perdido. Oh Dios, gracias por tu palabra. Varones, Dios mío, que prediquen el reino de los cielos, que entiendan qué es el reino de los cielos. Y que lo prediquen juntamente con el mensaje de arrepentimiento, porque no hay reino de los cielos sin arrepentimiento. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús. Pero para el arrepentimiento necesitamos poner la fe en Jesús, porque tampoco hay verdadero arrepentimiento si no es a través de la fe en Jesucristo. Oh Dios, levanta siervos así. Y también, Dios mío, guárdanos, cuídanos. Que no nos volvamos materialistas, que no hagamos de la iglesia un negocio, que no veamos la iglesia como una empresa para generar dinero y recursos materiales. Que tengamos un corazón limpio, que entendamos que nuestra riqueza está en el reino de los cielos, no en esta tierra, no en este mundo. Que entendamos que aquí tenemos que dar de gracia todo, porque de gracia hemos recibido. ¿Por qué vamos a cobrar por un mensaje que predicamos, que no es nuestro, que es tuyo? ¿Por qué vamos a cobrar por un don que tú nos has dado? No deberíamos cobrar nunca. Sin embargo, tu palabra dice que en el cielo tú nos vas a recompensar, pero en el cielo, no acá. Así que Dios, levanta hombres así, hombres valientes, que sepan que van a ser aborrecidos de todas las gentes, que sepan que no están aquí para ser populares, que sepan que no es para que la gente los aplauda, que sepan que son personas que tienen que confrontar al pueblo con la verdad, y que eso puede hacer que traiga división, resistencia. Oh Dios, que entendamos cuál es nuestro perfil, cuál es nuestro papel. En el nombre de Jesús, gracias, papito Dios. La honra y la gloria es para ti. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén y amén. Que Dios bendiga a todos.